Saludos jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar el curso de producción discográfica del último trimestre de su tercer año. Es un curso bastante intenso, pienso yo, porque como es el último y debemos tratar de ampliar mucho la información sobre lo que es exactamente la producción discográfica y pues en sí lo que es la producción musical. Como habíamos hablado anteriormente, en este curso vamos a, vamos a tener como proyecto final el desarrollo de un EP. Habíamos hablado de 3 canciones, pero realmente van a ser 2 canciones como habíamos acordado. Lo ideal es que ya tengan a la banda. Eso es lo primero que vamos a tratar de hacer en estas primeras 2 semanas, es conseguir la banda, empezar a tratar la logística de la banda y empezar a tratar la manera de poder organizar al artista para poder empezar a desarrollar todos los procesos que requiere la producción de 2 singles, que ustedes van a ser los encargados, obviamente. Ya saben muy bien cómo va esto, creo que lo hemos hablado bastantes veces, entonces yo creo que no voy a perder mucho tiempo en ello. Van a ser 10 clases como siempre. El día de hoy van a encontrar este documento en el link que les voy a brindar por medio de WhatsApp. Y básicamente vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción hacia la producción discográfica. ¿Okay? Vamos a empezar a entender por qué es que nos dedicamos a esto, y también vamos a empezar a ver las etapas que corresponden a la producción discográfica, porque hay varias etapas. Hemos hablado, son las 3 etapas principales, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Eso lo podemos ver por acá. Eh, Creo que es bien importante dentro de la producción discográfica que entendamos que no solo son los procesos creativos o los procesos técnicos que tenemos, sino también vamos a tener mucho proceso logístico, es decir, vamos a dedicar mucho tiempo de nosotros dentro del proyecto en la organización, tanto de los músicos como de las sesiones, como del equipo que se va a utilizar, es decir, gestionar todos estos diferentes parámetros dentro de la producción discográfica para poder lograr concluir el proyecto. Que eso es de la parte importante que debemos hablar el día de hoy sobre lo que es parte de lo que es el trabajo de un productor musical. Ya vamos a entender que hay varios tipos de productores musicales, pero una parte importante es el desarrollo del proyecto y también el poder concluir el proyecto, que es sumamente importante, que esto nos va a llevar no solo necesariamente procesos técnicos, sino también mucho proceso o mucha etapa dentro de la producción discográfica, mucho proceso psicológico, ¿no? Porque vamos a tener que requerir tratar de manipular o tratar de llevar al artista hacia donde nosotros querramos para, con la finalidad de poder concluir el proyecto. Eso es de las cosas importantes dentro de la producción discográfica. Bien, entonces por eso acá puse que vamos a tener que definir objetivos, que es una parte muy importante de la producción discográfica. Ahorita que encuentren su banda, es lo primero que tienen que hacer, es juntarse con su banda y empezar a decir a los jóvenes: yo sé que es un proyecto de la universidad, que es mi proyecto, pero obviamente ustedes tienen que tratar de desarrollar un objetivo en común con la banda. Es decir, pues el objetivo en común acá es terminar los 2 singles y lanzarlos, ¿no? A la banda le conviene porque es material, a ustedes les conviene porque es su primera experiencia como productores. Entonces va a requerir tener esos objetivos en común con la banda. Los objetivos deben de ser bastante claros. Van a tener que hablar también sobre qué tipo de canciones cada hizo o qué tipo de álbum van a tener que desarrollar. Van a tener que entender qué estilo de música van a desarrollar también. No es solo de meterse con cualquier banda, sino entender el estilo de la banda, porque es muy importante poder añadir ciertas características estéticas del estilo. No todos los estilos son diferentes, como lo hemos hablado bastante. Entonces empezar a entender un poco sobre eso.
cuál es el mensaje que se requiere transmitir a través de la música, también es muy, muy importante para que todo sea un, un solo equipo de trabajo, pues dirigiéndose al mismo lugar, ¿no? Eso es importante. Van a tener que seleccionar las canciones. Yo, como les había mencionado, si van a tener la banda, pues lo ideal es que la banda ya tenga un poco de música escrita y eso haga que ustedes puedan escuchar por lo menos en vivo algunas 4 canciones o 3 canciones y pues de estas canciones ustedes decidir cuáles son las mejores canciones. Esto va a requerir un poco de gusto musical, que a esto vamos a llegar a la tarea que les voy a dejar, que es una tarea extensa, pero bastante bonita y muy necesaria. Eh, Vamos a tener también otra parte importante de lo que es el principio de la producción discográfica, que es cuando estamos juntándonos con el artista, con la banda, que es la preparación de demos. Esto cuando ya nosotros tenemos desarrollado el concepto, nosotros ya elegimos las canciones, pues ya podemos empezar a preparar los demos. Cuando yo hablo de demos, mucha gente piensa que hay que hacer demos súper producidos o exagerados, y no es necesario. Realmente uno puede trabajar con demos bastante sencillos como una grabación de celular en una sala de ensayos o un micrófono ambiental para poder solo tener una idea de lo que es la canción si ustedes no tienen la posibilidad de grabar una live session. Lo ideal es tener una live session y lo utópico es que las bandas tengan ya conocimiento sobre producción musical y que ellos puedan desarrollar en sus casas MIDI o puedan desarrollar ya demos más elaborados donde ellos puedan grabar con instrumentos virtuales o, como les mencionaba, con un secuenciador MIDI. Entonces eso va a crear, dentro de mejor la calidad del demo sea, mucho más rápido se puede avanzar y mucho mejor va a ser el resultado. Eso sí, definitivamente. Entonces es importante la creación de demos. La elección de músicos y colaboradores, esto es bien importante también, es decir, eh, vamos a entender de que como es un proyecto serio que va a requerir mucha demanda por el artista, elegir a los músicos correctos para poder trabajar a largo plazo es importantísimo, es decir, que ustedes tengan que entender de que no va a ser una producción de una semana o 2 semanas, sino son 3 meses de producción. Entonces va a requerir que la gente que esté metida en el proyecto de verdad esté bien comprometida. Y eso es necesario platicarlo, hablarlo y exponerlo con los músicos. Decirle, jóvenes, vamos a estar trabajando esto, obviamente siempre con la mejor vibra posible, porque ustedes tienen que mantener eso. Entonces, es de decir, bueno, vamos a estar tanto tiempo juntos, creo que es necesario que todos estemos comprometidos, etc. Tratar de mantener esa dinámica con los artistas. Es importante seleccionar correctamente a sus músicos. Y cuando habla de colaboradores, pues obviamente van a tener que tener asistentes o alguien que les ayude, o de repente esto habla también de colaboradores artísticos o creativos. A veces las bandas tienen un amigo que les ayuda mucho en eso porque confía mucho en su gusto musical. Pues también entender que va a tener una participación activa dentro del proyecto, entenderlo, conocerlo y pues también delimitar un poco lo que pueden hacer sus colaboradores, porque muchas veces puede llegar a ser frustrante. Entonces es importante delimitar todo lo que todas las personas que van a estar dentro del proyecto. El diseño del sonido, básicamente es donde se diseña qué tipos de instrumentos y equipos se utilizarán para lograr el sonido deseado. Esto va a ser necesario practicarlo, es decir, qué instrumentos tiene la banda, si los instrumentos son los adecuados, si va a ser necesario alquilar algún instrumento a la hora de grabar cuando se llega a esa etapa. Es importante poder platicarlo y tener una lista, un rider básicamente técnico de la banda y de lo que vayamos a utilizar. Todo esto que estamos haciendo acá básicamente son procesos dentro de la etapa de preproducción. Si una preproducción está bien hecha y es sólida, definitivamente va a ser muy fácil que el resto del proyecto avance sin ningún problema. Es importantísimo tener la preproducción súper, súper definida. Como les menciono, tal vez esta parte, como les digo, es la parte menos divertida, que tal vez no es necesario saber de compresores, de ecualizadores o de música en general, sino esta parte de acá es puramente logística. Entonces, a mucha gente a veces no les gusta, pero es importantísimo tenerlo todo súper, súper, súper claro.
Por eso va a ser necesario que ustedes como productores ahorita desarrollen un cronograma de actividades donde ustedes puedan enumerar los días, las actividades que van a hacer para ustedes poder más o menos tener un control de lo que va a suceder en el proyecto. De lo contrario, si lo hacen pues como salga, hay muy altas probabilidades de que falle. ¿Okay? Aquí seguimos hablando, preproducción de arreglos y partes musicales. Aquí es cuando ya tenemos los demos. Entonces ya con los demos podemos decir, ok, ¿y qué tal si le metemos unos tecladitos? Para eso es el demo, para poder experimentar un poco sin necesidad de arruinar o de impactar directamente el tiempo del desarrollo del proyecto. Entonces con los demos nosotros podemos jugar un poco y poder empezar a decidir los arreglos que van a tener, porque es, por ejemplo, vamos a estar un sintetizador, pues vamos a tener que ponerlo en la lista de equipo sintetizador. Si es un plugin, pues conseguir el plugin. Si lo tienen, pues igual apuntarlo para saber qué plugin es el que va a utilizar la persona que va a mezclar o la persona que va a grabar. La preparación de guías de grabación. Esto también es bien, bien importante. Esto quiere decir que vamos a tener que empezar a definir estructuras de la canción, saber cuál es el verso, cuál es el coro, cuál es el outro, por decirlo así, o el solo, qué secciones qué, para poder nosotros definir cuando nosotros vayamos a grabar ya la canción, pues saber qué sección es la que vamos a estar grabando y conocer obviamente la canción. Esto lo vamos a integrar mejor en la segunda clase, que vamos a ver estructuras de canciones. ¿Okay? La planificación de las sesiones de grabación, esto es bien importante. Esta parte va a ser bien difícil. Yo entiendo que muchas veces la parte logística es la parte más difícil, es decir, poder controlar el tiempo de 5 personas. Esto es muy, muy, muy difícil. Pero es necesario llevarlo. Es decir, van a tener que juntarse y decir, bueno, ¿qué días son los que pueden? Y unos van a poder unos días y otros van a poder otros días. Es necesario poder llegar a un acuerdo. Seguramente esto también es bien importante que tengan en mente. Los que más van a trabajar son ustedes. Esto es bien importante entenderlo, porque si ustedes creen que haciendo esta logística los que están buscando trabajar menos, solo no lo van a lograr. Definitivamente son los que más van a trabajar. Es decir, probablemente, por ejemplo, si el baterista puede los jueves y el guitarrista puede los domingos, probablemente ellos van a actuar solo esos días y ustedes van a tener que hacer los 2 días. Entonces, entender de que muchas veces este trabajo requiere ese sacrificio, que nosotros vamos a tener que trabajar un poco más, pero es parte del trabajo de un productor musical. A veces se confunde eso, que el productor musical solo hace, toma café en el estudio y dice un par de decisiones y ya estuvo. No, es bastante, es bastante el trabajo que se requiere para poder trabajar o terminar un proyecto de este tipo. Es bien, bien importante. Eh, la preparación logística, que es lo que básicamente estamos hablando, tener todo en una lista, tener todo en Excel, tener todo muy ordenado, de saber cuándo son los días que se pueden, los teléfonos, los correos, tener un drive para poder compartir los avances del proyecto. Eso es bien importante. La gente pierde los archivos a cada rato, entonces es mejor tenerlos en un drive y que ellos tengan acceso a él, y tener ahí las etapas, los demos, los arreglos, las referencias también. Por ejemplo, llegar a un punto de decir, ok, ¿cómo queremos sonar? ¿Cuál es la banda que nos guía o el artista que nosotros queremos más o menos tener el sonido? Tener ahí las referencias para que todos estemos en la misma página. Un drive es súper, súper importante. Entonces, esa planificación va a ser muy, 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 muy necesaria. Y la preproducción de las grabaciones, básicamente es juntarse y poder tener guías que les vayan a funcionar para la grabación. La preproducción es todo esto, toda esta parte logística, todos estos detalles que son necesarios recopilar para poder tener una producción, que es el siguiente paso efectivo. ¿Okay? Aquí les dejo también un poco sobre los tipos de productores musicales que van a ver. Los tipos de productor musical ustedes lo van a decidir según sus características, según su personalidad, según sus habilidades también. ¿Okay? Por ejemplo, está el productor ejecutivo, que es básicamente el productor que da la plata. Ese es el que se encarga de decir, ok, yo tengo tanto dinero. Este productor ejecutivo muchas veces en etapas muy tempranas o en proyectos más pequeños, puede llegar a ser desde el papá, el tío, el abuelo, una marca, yo qué sé, ¿no? La persona que está financiando el proyecto, básicamente. Eh, el productor de grabación, básicamente es un productor musical que tiene muchas habilidades técnicas y de ingeniería de grabación.
Entonces es un productor musical que va a estar más metido en la parte de la microfonía, de elegir micrófonos, del posicionamiento del micrófono, porque está buscando algo muy específico dentro de las posibilidades técnicas y de sus habilidades técnicas. Ese es un tipo de productor musical. Terminamos siendo una combinación de todos, obviamente, pero dependiendo de cómo sea nuestra personalidad y nuestras habilidades, nos vamos a ir inclinando hacia otro lado, que está el productor musical, por ejemplo, más creativo, que también es una persona que se dedica a hacer más aportes estéticos o musicales a la obra y no tal vez no tantos técnicos o logísticos, ¿no? Esto dependerá, como les digo, mucho de sus capacidades. El vocal coaching también puede llegar a entrar, es alguien que se enfoca directamente en voces, eh, etc. ¿No? Acá van a encontrar las diferentes tipos y yo les recomiendo que ustedes hagan un autoanálisis de cuáles son sus habilidades, qué es la parte que más les gusta trabajar, donde creen que mejor ustedes pueden aportar y vayan inclinando su forma de trabajar con la banda por ese lado. Por ejemplo, en mi caso, creo que soy un productor musical que me enfoco mucho en el área técnica, es decir, me gusta mucho toda la parte de poder resolver desde la ingeniería de grabación, el sonido, eh, tratar de que mis habilidades en producción musical, es decir, en todo lo que es el do, por decirlo de una manera, sean bastante avanzadas, entonces yo puedo resolver muchos problemas en cuestión de software. Y en la parte creativa, obviamente, también tengo mi lado, que es dependiendo de la banda, porque hay muchas bandas que tal vez no los van a dejar trabajar creativamente. No se preocupen, es de lo más normal. Ustedes tienen que ganarse esa confianza. Pero si se los dejan, por ejemplo, en mi caso, si me dejan, pues tengo muchas ideas que aportar y trato siempre de respetar la obra del músico y del artista, pero aportando un poco de lo que para mí puede llegar a ser atractivo o estético. ¿Okay? Eh, Esto es bien importante de este primer día. Les voy a dejar estos videos de apoyo, véanlos todos. Realmente es importante que ustedes empiecen a entender cuál es el rol que van a cumplir en la producción musical, cómo funcionan. Entonces aquí hay muchos videos, por ejemplo, el de este video de acá, pues va a mostrar un día con un productor musical ganador de Grammy, que les va a decir más o menos cómo trabaja y se van a empezar a ustedes a dar cuenta qué tipo de productor musical es este tipo. Alguien muy creativo, alguien muy técnico también. Les dejo este porque es de un productor musical que tiene su home studio gigante en su casa. Es para que se inspiren un poco, para que vean hasta dónde se puede llegar. Obviamente hay que trabajar bastante duro. Y luego de esto, pues un poco de perspectivas, por ejemplo, Silvia Macy, que les va a hablar un poco sobre cuál es la perspectiva de ella como productora musical. Es una productora musical genial, pero bastante poco común, por decirlo de una manera, ¿no? Bien, y ahora vamos con la tarea final del la primera clase. En esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a tener que desarrollar un poco su gusto musical y su apreciación musical. Para eso voy a requerir que vayan a escuchar un montón de música y les voy a dejar un listado y es gigante el listado, yo sé. Pero vamos a tener desde Michael Jackson, que es pop, a Pink Floyd, Alejandro Sanz, Red Hot Chili Peppers, Cultura Profética, Dua Lipa, Eminem. Acá hay de todo, ¿no? Desde rock, metal, tropical, regional, eh, rock en español, rock en inglés, urbano, hip hop, disco, reggae, jazz, funk, hay de todo. Entonces, lo que voy a empezar a necesitar es que ustedes hagan un review por disco. Por eso acá dice que es hasta el sábado 28 de octubre la entrega, o sea, tienen 2 semanas para hacerlo, no es para la próxima semana, pero es necesario que lo empiecen a buscar, es decir, hagan un día escuchar todo el disco de Michael Jackson, el Bad, y hacen un review por canción. Pero sí necesito que del disco agarren 2 canciones en específicas, de que sí lean la letra y traten de indagar un poco más y que el review de esas 2 canciones sea un poquito más extenso. El resto de canciones pueden decir, ok, me gustó esto de la canción, esta canción no me gustó, etc. Es una opinión muy sincera de lo que ustedes aprecian de este disco y lo van a hacer con cada uno de los discos que les puse acá, exceptuando los últimos donde son estos enlaces de YouTube donde ustedes dicen que deben de elegir 5 canciones del compilado de canciones, que son como 35 canciones compiladas, éxitos de algunas personas o de algunas bandas
quiero que elijan 5 y que de esas 5 hagan el review para que no hagan las 30. Si quieren escuchar las 30 sería lo ideal para que vayan comprendiendo más o menos cómo funcionan estos géneros. Sí, a algunos géneros de acá no les va a gustar, definitivamente. Hay discos que van a ser más difíciles para cada uno de ustedes escucharlo, va a depender de su gusto musical, pero es necesario pasar por este viaje sonoro para poder empezar a entender un poco más sobre la música, cómo la gente lo aprecia, cómo hay diferentes sectores dentro de la industria, cómo hay diferentes sectores dentro de los nichos de gente que consume música y cómo es que la música es súper extensa y que pues definitivamente necesitamos aprender todo, un poquito de todo de los géneros que pues, existen en el mundo. No podemos como no escucharlos, ¿no? Por lo menos yo entiendo que se puede uno especializar en otros géneros, en mi caso yo estoy especializado, pero sí definitivamente tengo conocimiento sobre todos estos géneros musicales, he escuchado todos estos discos, he escuchado varias canciones de todos estos personajes con la simple necesidad de poder entender la estética de estos géneros musicales. Bien, entonces los dejo con eso. Yo pensaría que desde hoy podrían empezar a escuchar estos discos. No debe ser nada difícil. Los discos duran más o menos 45 o 50 minutos. Entonces creo que pueden tener una hora del día, ponerse audífonos y un cuaderno y escuchar a profundidad el disco. Hagan un análisis completo del disco, tanto sónicamente como conceptualmente. Eso es lo que busco con esta tarea. Como les digo, la tarea es para el 28 de octubre. Tienen 2 semanas para hacerlo. Lo tienen que enviar al correo, ahí está el asunto y pues nada, mucha suerte con esto porque yo sé que es una tarea larga, no debería ser pesada porque va a ser muy interesante que ustedes escuchen algunos discos. Por ejemplo, este disco de acá es sumamente difícil de escuchar, yo sé que les va a costar. Algunos que tal vez no están acostumbrados a género, por ejemplo en mi caso yo lo escuché cuando era muy niño, entonces pues hay cierto recuerdo ahí, pero sí es un poco difícil también escucharlo porque no es un género que yo consuma, pero es necesario conocerlo. Cualquier duda voy a estar siempre en el WhatsApp. Cualquier cosa me pueden hablar y como les digo, lo ideal es que para la segunda semana yo ya esté sabiendo que ustedes tienen la banda y que me la puedan entregar en un folder con todos los detalles. Eso se lo voy a pedir la próxima semana. Yo tengo destinado ese tipo de documento para la cuarta semana. Entonces tenemos bastante tiempo todavía. Si pueden avanzar desde ya, hay compañeros de ustedes que ya me están pidiendo el estudio para empezar a grabar. Empiecen a grabar desde ya porque no les va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Siempre gracias por su atención. Espero les sirva y cualquier duda estoy en WhatsApp, como les mencioné.